Buenas tardes. De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros desde el Centro Loyola. Queremos compartir esta segunda reflexión, oración del Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario. Pues en esta ocasión queremos reflexionar, como os he dicho, sobre el Evangelio del domingo, que será Juan 1, 35 al 42. El texto dice, así resumidamente, que en aquel tiempo estaba Juan con 2 discípulos, apareció Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que le seguían y les dijo, ¿qué buscáis? Como os he dicho, con vosotros queremos compartir esta oración, reflexión de este próximo domingo. Como siempre, compartiremos 3 momentos. Primero, explicación del texto, su estructura. Segundo, una reflexión que nos ayude a entender el texto y que nos ayude a que la palabra de Jesús se haga viva en nuestro corazón. Y tercero, sacar alguna conclusión para nuestra oración personal. La estructura de este trozo, de la parte que se va a proclamar el domingo, forman parte del prólogo capítulo 1 del 1 al 51. En este caso hemos proclamado solo versículos, como os he dicho, 35-42. La llamada a los 2 discípulos de Juan. El capítulo está estructurado como si fuera a lo largo de una semana. Primer día, el testimonio de Juan, versículos 19 a 28. El segundo día, versículo 29, aparece Jesús y le presenta a Juan Bautista como el Cordero. El tercer día, el seguimiento, versículos 35, Andrés y el otro discípulo que aparece como anónimo. Y el cuarto día, Jesús llamaría a Felipe y a Natanael, que no se leerá y se proclamará el domingo. Para terminar, el séptimo día, capítulo 2, con las bodas de Caná, donde Jesús expresará sus signos y gloria de Dios. El texto que se proclama este próximo domingo lo podemos también estructurar en 3 escenas. Primera escena, de Juan a Jesús como Cordero. Aquí, fijaros, el tema del Cordero está haciendo referencia al siervo de Yahvé, pero también tenemos que tener en cuenta el tema del Cordero Pascual en el libro del Éxodo, capítulo 12, del 1 al 14. La segunda parte sería el diálogo de Jesús con los discípulos, con esas preguntas: ¿qué buscáis? ¿Dónde vivís? ¿Dónde vives? Venid y lo veréis, y se quedaron a vivir con él. El tercer parte es Andrés lleva a Simón donde Jesús. El texto es muy dinámico y esa dinamicidad está provocada por los verbos que utiliza: mirar, fijarse, venir, ver, fueron, vieron, oír, seguir. El diálogo, que tiene un carácter enigmático, gira en torno a la pregunta de Jesús: ¿qué buscáis? Es la gran pregunta que el ser humano se tiene que hacer en su existencia, en su vida. Y la respuesta de quedarse a vivir con él.
es el proceso del seguidor al discípulo, al apóstol. Reflexión que quisiera compartir con vosotros. Puede chocarnos que de pronto, os decía el domingo pasado, que a lo largo de este ciclo vamos a seguir el itinerario de Marcos, que de pronto la liturgia nos plantee este texto del Evangelio de Juan. En el fondo son razones litúrgicas. Quieren presentar que ser cristiano, seguidor de Jesús, nace de una búsqueda. Y este texto da esa perspectiva a este proyecto de ser seguidor de Jesús. Buscador a ser discípulo. Y da continuidad al domingo pasado con el tema del bautismo. Por lo cual, este es el sentido por el que la Iglesia en este domingo hace como un paréntesis en el seguimiento del itinerario del Evangelio de Marcos, porque nos puede ayudar y es más pedagógico el texto que vamos a orar, proclamar y hacerlo más nuestro. El texto sigue incidiendo en la reflexión que os presenté el domingo pasado y en la Epifanía, cuando os hablé de los magos como modelo de ser creyentes, buscadores de Dios. Dice San Agustín, mi corazón está inquieto y no descansará hasta que te encuentre. Nuestro seguimiento, es decir, nuestro ser cristiano, nace de una verdadera búsqueda de Dios. Como dice el Salmo, como la cierva busca corrientes de agua, así te busca mi alma, a ti, Dios mío. Buscamos, o como dice bellamente San Juan de la Cruz, buscando mis amores iré por esos montes y riberas. O la pregunta que nos podemos hacer desde este texto es, o mi vivencia cristiana, o mi ser cristiano, simplemente es por una tradición, por una fe sociológica, en lugar de haber nacido de un encuentro con Jesús. Seguir a Jesús, repito, nace de un encuentro, no de una doctrina, ni de una imposición ética, sino de un encuentro que nos lleva y nos plantea qué busco en esta vida, de qué lleno mi vida de sentido. En el relato de esta llamada al seguimiento necesita de un mediador, de alguien que ayude a identificar a Jesús. En el texto vemos que es Juan Bautista. En muchas ocasiones también nosotros en nuestra vida necesitamos mediadores que nos lleven a descubrir a ese Jesús presente en medio del mundo para poder escuchar su voz, distinguir su voz o la voz del Padre. Por eso en los diferentes momentos de nuestro vivir, de nuestro ir caminando, encontramos personas que señalan o son indicadores de ese Jesús o del Padre. Os invito que hiciéramos como un rato de oración de memoria amable y podamos preguntarnos quién han sido los indicadores que me han llevado a Jesús. Y si os ayuda a poder hacer una lista con los nombres de esas personas y dar gracias a Dios por ellos. Conclusión. Urge vivir en el mundo en que vivimos y más
en la situación que estamos viviendo con Honduras, con profundidad, entrando en nuestro interior, escuchando la voz de quien nos habla y nos pregunta qué cosas buscas que te llenan de sentido tu día a día. Y también es urgente aprender a saber discernir, a saber leer la voz del Espíritu en medio de este mundo. Como dijo el bueno de Juan 23, esos signos de los tiempos, para encontrarnos con esa invitación a mantener una relación de amistad. Ojalá escuchéis hoy su voz, nos dice el Salmo 95. Como nos invita también en la primera lectura que escucharemos el domingo de 1 Samuel. Y como Samuel digamos, háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y podamos decir, como termina el texto, el Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. En segundo lugar, saber leer los signos de los tiempos no es simplemente algo de conocer, descubrir, sino entender que es un llamamiento a esa escucha que nos lleva desde la voz de Dios a la acción. Una acción, por lo tanto, es un trabajo hermenéutico práctico. En esta pandemia del COVID, en esta cultura del dinero y del consumo, a costa de la explotación de la tierra y de los pobres, podernos preguntar desde esta palabra, ¿sabemos escuchar la voz de Dios? La voz de Dios en medio de esta realidad que estamos viviendo nos aprieta y nos desnuda y nos amenaza. No es una llamada al cambio de valores, de relaciones, del cuidado de la tierra, una llamada a reconstruir una nueva humanidad. La voz de Dios sigue hablando, amigos. Nos hemos tomado en serio en la misma iglesia la voz del Papa Francisco, en sus cartas y en sus encíclicas. Por tercero y último, es urgente que nuestra vida debe ser un interrogante para vosotros, crear inquietudes, poder dar respuestas con nuestro modo de vivir y que se pueda decir como en el texto, venid y lo veréis. Necesitamos superar esa mediocridad en que nos hemos instalado para vivir en la verdad, en lo que vivamos, sea bueno y que dé ganas de vivirlo, como dice Luis Ángeles Gutiérrez. No hay voz de Dios sin mediadores. Nosotros estamos llamados a ser esos mediadores de otros hombres que podamos llevarles a Jesús para que puedan amar como Dios ama el mundo, ese mundo que Dios nos entregó. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta la próxima proyección. Que tengáis un buen final de semana y un comienzo de un domingo del Señor lleno de su Espíritu y de su presencia. Buenas tardes.